Desde que llegué, lo primero que me dijeron fue, estamos tarde, el programa está atrasado, entonces no vamos a hacer un corrido, pero sí vamos a hacer hincapié en ciertas cosas y siendo lo más breve posible. Todos sabemos lo que es la viscosuplementación, o sea, aquí no venimos a descubrir la fórmula del agua tibia. Sabemos las presentaciones, sabemos los pros, sabemos los contras, pero más que todo sabemos la selección de los pacientes. ¿Quiénes deben de ser esos pacientes? ¿Qué seleccionamos? A quienes le va a ir bien con una viscosuplementación. Y esto lo hemos logrado porque tenemos un conocimiento más a fondo de lo que es la unidad osteocondral. Y lo que vamos a ver hoy es si ese conocimiento a fondo, que sabemos el mecanismo de acción del ácido hialurónico, que sabemos lo que nos produce en las articulaciones, ¿existe alguna otra indicación aparte de las que ya conocemos? ¿Hay algún paciente que se pueda beneficiar aparte de los que ya sabemos? Y es de todo conocido esto. La clasificación de Kellgren-Lawrence. Entonces, lo que necesitamos saber es si este punto final, que es la artrosis severa, donde vamos a tener ya un reemplazo articular, lo podemos retrasar no solo en los ancianos, sino en nuestros pacientes politraumatizados con secuelas, a sabiendas de que somos el país que tiene la tasa más alta de mortalidad por accidentes de vehículos de motor, a sabiendas de que tenemos una epidemia nacional de accidentes de vehículos de motor, a sabiendas de que ahora mismo estamos haciendo una red nacional de trauma, que es un trabajo loable que está haciendo el servicio con los directores de todos los hospitales y que estamos asesorados por países internacionales. No es solo atender al paciente en el inicio con su trauma, sino con sus secuelas. ¿Y cuáles son esas secuelas? ¿Cómo podemos unir estas cosas con una viscosuplementación? Eso es lo que vamos a dilucidar en esta charla, o sea, cómo lo usamos aquí. Y la mejor forma de dilucidarlo es con pacientes, porque nosotros los médicos, nuestro idioma universal son los pacientes. Sabemos que en el manejo del trauma de alta energía tenemos un abordaje inicial. Ese abordaje inicial todos lo conocemos, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿dónde colocamos el ácido hialurónico? ¿Dónde cabe en esto ácido hialurónico? Bueno, pues muy fácil. Después de que pasamos la asistencia inicial en el camino, la asistencia inicial en la emergencia, que hacemos los procedimientos que tenemos que hacer. ¿Cuáles procedimientos? Bueno, las estabilizaciones de las fracturas, las bisagras para lograr que esa articulación se mueva. No es solo colocar un fijador, es hacer fijación externa. Usted debe desde el inicio saber para qué va a usar ese fijador de manera primaria, secundaria y terciaria. Es decir, estabilizamos, después comenzamos movilidad, después retiramos, después vamos a terapia. ¿Y cómo los reinsertamos con menos dolor? Bueno, aquí hay unos casos. Este es un paciente, una lesión severa, un transporte retrógrado. En su inicio vemos que tiene una fijación en pie para estabilizar, pero después les retiramos esa fijación cuando ya tenemos un docking side y comenzamos con el fijador, el apoyo y la terapia. Tenemos movimientos en rodilla, tenemos movimientos en tobillo. Entonces, ahí es cuando tenemos que iniciar nuestra viscosuplementación, porque como veremos en unas radiografías futuras, veremos el daño de las articulaciones cuando hacemos estos procesos. Estos son pacientes que uno se casa con ellos y son pacientes que el proceso de reconstrucción tarda 3, 4, a veces hasta 5 años, porque hacemos un calendario de reconstrucción. Y en ese devenir tenemos que pensar en nuestras articulaciones. Entonces, comenzamos con las infiltraciones para proteger el cartílago. Aquí tenemos la deambulación. Hay un error básico, y es que uno lo manda al fisiatra a que le dé fisiatría, que tenemos que mover las articulaciones, que tenemos que tener carga de peso. No, el fisiatra va a hacer lo que nosotros le digamos. Él tiene sus indicaciones. Hay protocolos que ya conocemos para patología, pero la reconstrucción es una receta a la carta. O sea, la reconstrucción, ustedes que saben, qué fijó, cuál es la fuerza que tiene ese hueso, qué carga puede tolerar ese hueso, cuándo podemos comenzar carga, cuándo podemos
movilizar sin desestabilizar el sistema. Y cuando la rigidez que tenemos nos permite una movilización adecuada. Entonces, lo que tenemos que poner al paciente a deambular somos nosotros. Lo que tenemos que enseñarle cómo deambular somos nosotros. Y cuando lo mandamos a terapia, quien tiene que hablar con el fisioterapeuta somos nosotros. Eso de mandar un papelito en paciente complejo, eso no debe de ser. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Tuvo una adecuada evolución, pero ¿qué pasa aquí? Ya ese tobillo se está dañando, ya esa rodilla se está dañando. En un inicio comenzamos y suplementábamos rodilla y tobillo, pero ¿qué pasa? Que al final de cuentas pasó lo que iba a pasar. Hizo una anquilosis de tobillo, hizo un pie equino, se hizo una supramalleolar, se puso el pie plantígrado, pero todavía nos conserva la rodilla. Entonces, es cierto, vamos probablemente a terminar en una prótesis, vamos probablemente a terminar en una artrodesis, pero 5, 6 o 7 años que usted le guarde movilidad a ese paciente postraumático y le evite, esta otra situación, para mí es un logro. Entonces, ¿cómo podemos combinar esto con la viscosuplementación? Paciente que se somete a un esquema de reconstrucción, pérdidas cutáneas, pérdida muscular, pérdida tendinosa, pérdidas óseas, terapia VAC, después de eso un injerto, después quedamos con un pie equino, después un fijador para quitar ese equino, alargamiento de la parte posterior, lo fuimos alargando poco a poco, pero si nos damos cuenta, en todo este devenir, mira cómo está ese tobillo. Ahora, no es lo mismo tener esa radiografía a tener ese paciente, porque aunque tiene esa radiografía, tiene una adecuada movilidad del tobillo, le permite subir, bajar escaleras y hasta dar su bailadita con su señora. Y lo mejor de todo, no tiene dolor. Y esto lo mantenemos en el tiempo. ¿Cómo? Bueno, no es solo un pie plantígrado, no son solo los 5 prerequisitos de la marcha, es que el paciente no tenga dolor y tenga una adecuada función. Entonces, lo que usted pueda, la viscosuplementación no va a regenerar. La viscosuplementación es un simple viscoelástico que te va a hacer una función mecánica, te va a disminuir la fricción, el coeficiente, y eso te va a producir menos calor, te va a producir menos desgaste, y te va a hacer una función biológica, con lo que inyectamos hasta que el momento que se degrada. Y cuando se degrada, ¿qué hacemos? Bueno, volvemos y viscosuplementamos. Así como un paciente se toma una pastilla de presión todos los días porque es hipertenso, así como un paciente tiene que usar anticoagulación todos los días porque es propenso a coágulos, los pacientes postraumáticos con rigidez y con articulaciones artrósicas, cada cierto tiempo tenemos que viscosuplementar. ¿Para qué? Para que puedan hacer una adecuada calidad de vida. ¿Dónde vemos esto muy común? En todas las articulaciones, porque es una fractura abierta, porque tenga contaminación, porque estuvo infectada, eso no significa que tiene que irle mal. Usted hace lo que tiene que hacer, usted limpia, usted debrida, usted sigue los protocolos, hace su fijación, reconstruye el ligamento y después de que terminamos, entonces toca marcha y viscosuplementar. ¿Para qué? Para tener una articulación estable, no estará sana, pero podemos volverla lo más funcional posible, que es lo que queremos. Otro ejemplo, este es un buen ejemplo, este es un paciente que se parece a mí, porque es alto y es pesado, es una pseudoartrosis postraumática de tibia proximal. Ese paciente se me envió para cura de la pseudoartrosis buscando una alineación y una orientación, ¿para qué? Para ponerle su prótesis, porque desde que se me envió tenía una artrosis severa en la parte proximal de la tibia. Se le hizo la cura de la pseudoartrosis, se le hizo su alineación, su orientación, esperando que inmediatamente se le retirara el tutor, tan pronto como se pudiese, colocáramos la prótesis. Se le hizo su test de alineación, esto es lo que se logró con él. Tiene una marcha independiente, no tiene dispositivos de ayuda, tiene un buen paso libre del pie en el balanceo, tiene un apoyo estable y un inicio de la marcha en primera mecedora. Mejor de ahí se daña. Pero lo importante no es que se logró esto, sino que esto, si ven aquí, bueno, no se ve completa la... Es así. Eso es lo que él tiene. Y todo eso él está haciendo con eso. Y tú dirás, bueno, pero ¿y cómo es posible? Porque esto tiene que tener una prótesis hace tiempo. Ese paciente duró 5 años así. Y cada vez que volvía, era lo mismo.
una adecuada evolución, le tocaba subir con suplementación. ¿Cómo es posible eso? Con esto. Ya sí está para prótesis, lo evitamos de la prótesis 5 años, pero entonces no se la quiere poner y se desapareció. Volverá cuando tenga dolor y lo presentaré ya con su prótesis. Un clavo infectado, una no unión, cultivo positivo, se retira todo. ¿Por qué pongo esto? Y lo pongo en la parte proximal. Porque esto es una secuencia de un seguimiento de callo de fractura. Y como vemos el callo, hasta su retiro, vemos una adecuada evolución. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver además del callo? La parte proximal. Mira este espacio interarticular, comenzando con el fijador. Mira cómo está aquí y mira ya esta parte de aquí. Entonces, mientras hacemos los procesos de reconstrucción, las articulaciones se van desgastando. Eso no quiere decir que cuando terminemos el proceso de reconstrucción, esa rodilla o ese tobillo no sirvan. O sea, si lo comenzamos a tratar desde antes, esa es su rodilla, ese es su platillo lateral, todos vimos cómo evolucionó con el fijador y ese es el paciente clínicamente. No hay dolor, hace su vida normal, volvió a jugar pelota, que no quería yo que jugara, pero los pacientes hacen lo que quieran, aunque uno le diga que no. Yo preferiría algo más sencillo, menos traumático, desde alineación y orientación adecuado, y una rodilla artrósica, postraumática, pero no dolorosa y funcional. Esto es un caso todavía un poquito más complejo. No sé por qué me faltaron las radiografías. Esta es una rodilla flotante. En su momento, una rodilla flotante con una fractura con conminución y segmentación, tanto en el fémur distal como en la tibia, en la diáfisis casi completa. En su momento se le puso un fijador completo, se manejó de manera cerrada, el fijador estaba unido, fémur y tibia. Después de eso tenía una bisagra lateral, estas son fotos ya sin la bisagra, con los fijadores separados, uno al otro, comenzando la deambulación, y porque tengamos rodilla flotante, porque tengamos cierta conminución, eso no significa que tengamos que tener un mal resultado funcional. Si usted lleva el paciente de principio a fin, el paciente le va bien. Ahora, usted tiene que saber qué herramientas utiliza. Y de las herramientas, el ácido hialurónico se ha vuelto uno de las principales. Y no solo lo usamos cuando estamos en reconstrucción. Las amputaciones no son el final. La amputación es un tratamiento y es el tratamiento que llevan los pacientes cuando ya no tenemos nada que reconstruir. Ese paciente no me llegó primario, le llegó un colega, él hizo lo que tenía que hacer, un daño severo, un aplastamiento por una máquina industrial, eran extremidades irrecuperables, se le hizo una amputación, me llegó para remodelación del colgajo, porque tenía un pedazo del hueso que estaba... Los colgajos tienen, cuando tenemos una doble amputación, tienen una situación y es que se someten mucho a carga y estrés y se daña mucho la piel. Entonces tenemos que acomodarlo bien para que le sirva en la prótesis. Entonces no tiene sus piernas, pero hace su vida normal. Tiene sus 2 prótesis. Ahora, esas rodillas tenemos que cuidarlas, porque esa rodilla es lo que le queda para él, como me lo encontré en diciembre en el monumento, que ahora tienen un carrito que le da la vuelta, ya no estamos con los burros, con los coches, ahora es un carrito de Navidad, un trencito, con toda su familia, y hasta bebiendo, es con esto. Entonces, muchísimas gracias y que tengan buen provecho.